Si creciste en el México de los 70, esto te va a romper el corazón. No porque tu vida haya sido triste, sino porque fue tan buena, tan real, tan tuya, que cuando lo recuerdas ya no puedes dejar de hacerlo. El olor al copal en la mañana. El ruido de las ruedas del carrito del paletero a 2 cuadras. La voz de tu mamá gritando tu nombre desde la puerta antes de que oscureciera, y ese miedo sano de llegar tarde que te hacía correr sin que nadie te lo pidiera 2 veces. Cierra los ojos un momento. ¿Puedes olerlo? ¿Puedes escucharlo? El México de los 70 no era perfecto. Tenía sus miedos, sus carencias, sus cosas que hoy no entenderíamos. Pero para los que lo vivieron de niños, tenía algo que ya no existe, tenía alma. Y en los próximos minutos vamos a regresar juntos a esa década, calle por calle, olor por olor, recuerdo por recuerdo. Prepárate. Nos vamos. Las tardes en el México de los 70 eran de los niños y de nadie más. Salías después de comer y la calle era tuya. No había horarios, no había aplicaciones, no había manera de que tu mamá supiera en tiempo real dónde estabas. Y aún así, nadie se preocupaba. Porque la calle era segura de una manera que hoy cuesta trabajo imaginar. Segura no porque no pasara nada, sino porque la comunidad entera te cuidaba sin que nadie se lo hubiera pedido. La señora de la esquina te veía pasar y sabía si ibas con permiso o si te habías escapado. El señor de la miscelánea conocía el nombre de tu papá. La vecina del tercero bajaba a decirte que no hicieras tanto ruido y de paso te preguntaba si habías comido. Todo el barrio era tu casa y tú lo sabías aunque nunca lo dijeras con palabras. Los juegos no los inventaba ninguna empresa. Los inventabas tú, con lo que había, una pelota desinflada servía para el fútbol, una lata vacía para el bote pateado, una cuerda de tender ropa para el saltar la cuerda, una piedra para el avión dibujado en el pavimento. No necesitabas más porque con eso era suficiente para que el tiempo desapareciera. Las canicas tenían su propio lenguaje, sus propias reglas, sus propias jerarquías. El niño que tenía más canicas en el barrio era una especie de pequeño rey informal al que todos respetaban aunque nadie lo hubiera elegido. Perder tus canicas buenas era una tragedia real. Ganarlas del vecino, una victoria que se contaba en la cena. Las bicicletas eran otra cosa. No eran ejercicio, no eran transporte. Eran libertad pura con forma de metal y hule. Con tu bici podías llegar más lejos que a pie, explorar calles que normalmente estaban fuera de tu territorio, regresar con el corazón latiendo rápido por el simple placer de haber llegado hasta donde no sabías que podías llegar. Y cuando el sol empezaba a bajar y las luces de los postes comenzaban a encenderse una por una, sabías que se acababa el tiempo. Que en cualquier momento escucharías tu nombre. Y ese nombre gritado desde una puerta, con esa mezcla de regaño y alivio que solo las mamás mexicanas saben combinar, era la señal de que el día había sido suficientemente bueno como para terminarlo. Los sábados por la mañana tenían su propio ritual sagrado. Te levantabas antes de que te dijeran, cosa rarísima en un niño que el lunes no podía abrir los ojos ni con agua fría, y corrías a prender el televisor. Porque en la tele del sábado estaba todo lo que la semana entera te había prometido. Siempre en Domingo con Raúl Velasco era una institución. No era solo un programa de entretenimiento. Era el lugar donde México se veía a sí mismo los domingos, donde se descubría quién era la nueva estrella y quién ya había pasado de moda. Pero los sábados por la mañana eran de los niños, y ahí estaban los programas que hacían que llegar el fin de semana valiera la pena. Las caricaturas no eran bajo demanda, no eran una playlist que podías pausar y retomar. Eran a su hora y si llegabas tarde, y lamentabas la ausencia del capítulo sin posibilidad de recuperarlo. Eso le daba un valor que hoy es imposible reproducir. Cada episodio era un evento. Cada sábado era una oportunidad que no podías desperdiciar durmiendo.
Y mientras tú veías la tele, tu mamá ya estaba en la cocina desde temprano, con el radio encendido en alguna estación de música ranchera o boleros, preparando el desayuno que llegaba a la mesa con un olor que podías rastrear desde tu cuarto. Los chilaquiles del sábado eran diferentes a los de la semana. No sé si era el tiempo que ella les ponía o la sensación de que no había prisa, pero sabían diferente. Sabían mejor. La tiendita de la esquina era mucho más que un lugar donde se compraban cosas. Era el centro social del barrio. Era donde tu mamá mandaba a hacer los encargos y donde tú aprovechabas para quedarte con unos centavos si el cambio era justo. Era donde don Guadalupe o doña Carmen te conocían por nombre, sabían en qué año ibas, sabían si tu papá había cobrado esa semana y a veces te fiaban una paleta porque sí, porque así era la cosa. Con un peso podías salir con los bolsillos llenos. Los pelones, las paletas de tamarindo, los pulparindos, los mazapanes que se desmoronaban antes de llegar a la boca, los glorias pegajosas que querías hacer durar pero que nunca duraban lo suficiente. Los dulces de los 70 no venían en empaques brillantes, no tenían campañas de marketing pensadas por expertos. Venían en canastas de palma en el mostrador y los pesaban o los contaban según el caso, y eso era suficiente para que fueran los mejores dulces del mundo. La Coca-Cola de vidrio. Esto merece un momento de silencio. No la de plástico. No la de lata. La de vidrio, retornable, fría de la hielera con hielo real, que hacía un sonido específico al destaparla con el abrebotellas pegado en la orilla del mostrador. Ese sonido. Esa temperatura contra los dedos. Ese primer trago que llegaba completamente diferente al plástico. Hoy la misma marca, la misma receta dicen, pero no es lo mismo. Nunca podrá ser lo mismo porque lo que hacía especial a esa Coca-Cola no estaba en la fórmula. Estaba en el vidrio, en el hielo, en la tiendita, en la tarde de ese día. Los 70 en México no fueron solo alegría. Que nadie te cuente solo la parte bonita. La crisis del peso, la inflación, los sueldos que no alcanzaban y que los padres de familia disimulaban para que sus hijos no lo supieran pero que los niños sentían de todas formas en pequeños detalles. En que este año no hubo juguete en Reyes. En que las vacaciones fueron a casa de los abuelos en lugar del lugar al que habían ido el año anterior. En que mamá remendaba en lugar de comprar nuevo. Pero hay algo en cómo las familias mexicanas de los 70 vivían la escasez que es difícil de encontrar hoy. No había vergüenza en el arreglo. No había drama en el remendar. Había dignidad en hacer que lo poco alcanzara, y esa dignidad se transmitía de una generación a la siguiente sin que nadie tuviera que explicarla con palabras. Los terremotos, las sequías, los problemas políticos que los adultos comentaban en voz baja cuando los niños supuestamente no escuchaban. Pero los niños siempre escuchan. Y lo que escuchaban era que el país tenía sus problemas pero que la familia iba a estar bien, que había comida, que había casa, que había gente que te quería. Y eso era más que suficiente. La ropa de los 70 merecía su propio museo del horror y la belleza al mismo tiempo. Los pantalones acampanados que barrían la banqueta al caminar. Las camisas de cuadros con colores que hoy ningún diseñador se atrevería a combinar. Los zapatos de plataforma que convertían caminar en una actividad de alto riesgo. El cabello largo en los hombres que escandalizaba a los abuelos y las permanentes en las mujeres que se hacían en el salón de belleza del barrio con ese olor a químicos que impregnaba el pelo durante días. Lo más hermoso de toda esa moda ridícula y gloriosa es que nadie la cuestionaba. Todos andaban igual de locos, igual de coloridos, igual de libres de las reglas visuales que hoy hacen que todo el mundo se vista más o menos igual aunque crea que está siendo original. En los 70 la originalidad era accidental y por eso era más real. Tu abuela fruncía el ceño. Tu abuelo decía que a su tiempo eso no se usaba. Y tú te subías a tu bicicleta con tu pantalón de campana y tu camisa de cuadros y eras completamente invencible. Los domingos en el México de los 70 tenían una estructura que era casi religiosa. Y no es una metáfora, porque efectivamente empezaban con la misa.
Toda la familia junta, con la ropa buena, el cabello bien peinado, los zapatos boleados. Misa, y después el desayuno familiar en algún lugar especial o en casa de los abuelos, que era básicamente lo mismo. La comida del domingo era otra categoría de alimento. No era que los ingredientes fueran diferentes. Era que había tiempo, había personas, había conversación que llenaba la mesa de la misma forma que la comida llenaba los platos. Tu abuela cocinaba desde la madrugada para que cuando llegaran todos estuviera listo, y ese sacrificio invisible era el ingrediente principal de cada platillo. Los tíos, los primos, los vecinos que eran como familia sin serlo. La sobremesa que se extendía horas después de que los platos estuvieran vacíos porque nadie quería ser el primero en romper ese círculo de calor humano. Los niños corriendo por el patio o el jardín mientras los grandes platicaban de cosas que no entendías pero que formaban el ruido de fondo de tu infancia. Y luego la tarde, lenta, larga, con el partido de fútbol en la tele o la radionovela en el radio. Y ese momento específico del domingo en que el sol empieza a bajar y sabes que mañana es lunes y algo en tu estómago se aprieta ligeramente aunque no sepas exactamente por qué. Las casas del México de los 70 tenían un olor que no puedes describir pero que reconocerías en cualquier parte del mundo. Era el olor del pinol en el piso recién trapeado. Del café de olla en la mañana temprano, no del café instantáneo sino del café de verdad, hervido con canela, que llegaba hasta el cuarto donde todavía estabas dormido y que era mejor que cualquier alarma. Del copal en las noches cuando tu abuela rezaba. Del jabón sote en el lavadero. Del periódico recién llegado en la mañana. Era el olor de la lluvia sobre el cemento caliente en verano, ese petricor específico de las tardes lluviosas de la Ciudad de México o del pueblo donde creciste, que se mezclaba con el olor del elote asado del puesto de la esquina y creaba algo que ningún perfumista del mundo podría replicar. Era el olor de la tortillería a las 2 de la tarde, ese calor húmedo que salía por la puerta y que te indicaba que ya era hora de ir por las tortillas del día. Con una bolsita de plástico o envueltas en un trapo limpio, calientes al tacto, con ese aroma que no tiene nombre pero que todos los mexicanos que crecieron en esa época guardan en algún lugar del cerebro que no se borra con el tiempo. Esos olores son tu infancia. Son más confiables que las fotos porque una foto puedes verla sin sentir nada, pero si de repente en algún lugar te llega ese olor a café de olla o a tortilla recién hecha, el tiempo desaparece completamente y estás ahí, en esa cocina, con esa luz de la tarde, y tienes 7 años otra vez. Los juguetes de los 70 eran peligrosos y eso los hacía perfectos. Los yoyos de madera que si se te salían de control podían hacer daño real. Las resbaladillas de metal en los parques que en verano bajo el sol de mediodía quemaban lo suficiente para que aprendieras a revisar antes de sentarte. Los trompos con su punta de metal afilada con la que los expertos podían hacer cosas que hoy parecerían acrobacias y con la que los principiantes se lastimaban los dedos antes de aprender. Los trastecitos de juguete que imitaban exactamente los trastes de verdad porque los niños jugaban a lo que veían en su casa, no a lo que les decía una pantalla. Las pistolas de agua, las canicas, los valeros que requerían práctica real y no había tutorial en internet que te enseñara. Tenías que aprender de alguien mayor o a base de fracasar una y otra vez hasta que el cuerpo entendiera el movimiento. Los juguetes de los 70 te enseñaban a tolerar la frustración. Te enseñaban que las cosas buenas requieren tiempo y práctica. Te enseñaban que si te raspas las rodillas es parte del proceso y que el proceso es parte de la diversión. La escuela en los 70 era un mundo con sus propias reglas que no se cuestionaban. El maestro tenía razón. Punto. No había conversación. No había voy a hablar con la directora. El maestro tenía razón y si te castigaba era porque algo habías hecho, y si llegabas a tu casa con un castigo encima, en lugar de encontrar solidaridad encontrabas otro regaño porque en esa época los padres y los maestros eran el mismo equipo y los niños sabían muy bien a qué bando pertenecían. Las materias eran las materias y no había negociación posible. Español, matemáticas, historia, civismo.
Civismo que ya nadie sabe bien qué era, pero que todos los que lo vivieron recuerdan vagamente como algo que tenía que ver con ser buen ciudadano y respetar la bandera y cosas por el estilo. Los libros de texto gratuitos tenían un peso específico en la mochila y un olor específico cuando eran nuevos al inicio del ciclo escolar. Ese olor a tinta y papel nuevo al principio de septiembre es uno de esos aromas que te regresan instantáneamente a los 6, 7, 8 años, parado en la escuela con la mochila nueva y los cuadernos sin estrenar y la sensación de que este año iba a ser diferente. En los 70 los días duraban más. No porque las horas fueran más largas, sino porque no había nada que las hiciera desaparecer rápido. No había scroll infinito. No había notificaciones. No había esa sensación constante de que en otro lugar estaba pasando algo más importante que lo que estabas viviendo tú. Lo que estabas viviendo tú era lo único que existía en ese momento y eso le daba a cada cosa un peso, una textura, una presencia que hoy hemos perdido casi sin darnos cuenta. Una tarde jugando en la calle era toda una tarde. Un domingo en casa de los abuelos era todo el domingo. Una tarde en la tiendita eligiendo dulces con un peso era una experiencia completa que merecía tu atención entera. Hoy vivimos muchas cosas al mismo tiempo y ninguna del todo. Entonces, tenemos más pero sentimos menos. Y eso es lo que duele cuando recuerdas los 70. No que las cosas fueran mejores, sino que las vivías completamente, con todo lo que eras en ese momento, sin dividirte, sin estar en otra parte. Los 70 ya no van a regresar. Pero mientras los recordemos así, con esta fuerza, con este detalle, con este dolor dulce en el pecho, de alguna forma siguen existiendo. Cuéntame en los comentarios qué fue lo primero que recordaste mientras escuchabas esto. Qué olor, qué sonido, qué tarde específica de ese México que ya no está pero que está completamente dentro de ti. Si este viaje te hizo algo por dentro, suscríbete. Hay muchos más regresando al México que fuimos. Y ninguno te va a dejar igual. Nos vemos en el siguiente.